Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero hablar de uno de los temas que me piden bastante y es acerca de los sumitas. Ya ustedes saben que en este mundo de la investigación hay bastantes canales o medios alternativos que difunden este supuesto contacto, los mensajes de los humitas, sobre todo por allá en España, que es donde esto se popularizó bastante. Bueno, voy a entregar en este video lo que yo opino, mi visión acerca de este supuesto contacto extraterrestre, el misterio de los humitas, fraude o mensaje alienígena. Los humitas son una presunta raza extraterrestre avanzada que habitaría un exoplaneta. Nos estaría contactando, según esta historia, desde la década de 1960. Exactamente en 1966 se comenzaron a recibir misteriosas cartas de unos supuestos habitantes del exoplaneta Humo. Su contenido era científico y filosófico principalmente, además de que describían la historia y cultura de estos humitas, ¿no?, en esos mensajes. La historia comienza en enero de 1966, cuando unos ufólogos de España comenzaron a recibir estas cartas y documentos de esta presunta civilización alienígena. En las siguientes décadas, las cartas comenzaron a ser dirigidas a personas de todo el mundo, es decir, no solamente se le enviaban a estos ufólogos, sino a varias personas del mundo de la investigación en general. Incluso hoy en día, supuestamente estos seres se siguen contactando, siguen enviando mensajes. A mí personalmente me genera serias dudas es que lo hacen a través de redes sociales, principalmente a través de Twitter. Algo muy parecido al contacto de Asket y Esguaru de Erra, creo que se llaman las supuestas pleiadinas taiguetianas, que también hay canales de YouTube que difunden los mensajes de estas supuestas mensajeras. Pero ¿cómo reciben estos mensajes? Si no estoy mal, por correo electrónico se contactan. Qué curioso, ¿no? En las cartas se describe a Humo como un exoplaneta que estaría orbitando la estrella enana roja Wolf 424, que está situada en la constelación de Virgo. También hablaron de su tecnología espacial, la cual gozaría de una capacidad energética superior a la nuestra y que se propulsaría con potentes campos magnéticos. Unos viajeros de esta civilización habrían venido a la Tierra en 1950, aterrizando en los Bajos Alpes de Francia. Los pobladores de esa región habrían sido los primeros que hicieron el contacto extraterrestre con ellos. Los humitas serían muy parecidos a los humanos, así que pasaron desapercibidos. De esta forma pudieron estudiar nuestra cultura y sociedad. Ya estarían infiltrados entre nosotros, pero no serían malévolos, o sea, serían una civilización bastante positiva, ¿no?, que vendría a ayudar según lo que ellos dicen. Pero miren esto que a mí me llama la atención sobre la sociedad humita. Ellos dicen que la historia de su civilización habría sido incluso más violenta que la de nosotros, pero dicen ellos que habrían podido llegar a establecer una sociedad armoniosa. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, insólitamente con la ayuda de un sistema totalitario manejado con computadoras. ¿A qué le suena eso? Un sistema totalitario. Esto es orden mundial, es decir, un orden establecido basado en la tecnología, porque ellos dicen que su sistema funciona por las computadoras, ¿no? Inteligencia artificial, alta tecnología, 5G, 6G. Bueno, lo que acá en este mundo se intenta imponer con el orden global. Ya sabemos que ese sistema totalitario va a ser regido por la alta tecnología y dirigido por el líder que, bueno, están preparando su llegada, el Mesías del pueblo elegido. Entonces es muy parecido la forma en que ellos supuestamente pues arreglaron su sistema, su sociedad, es parecido a cómo el programa que controla quiere pues también solucionar las problemáticas aquí, ¿no?, con ese orden global, establecer ese nuevo sistema. Así que ojo con eso, que eso también llama poderosamente la atención. Ellos habrían establecido un sistema socialista y no tendrían propiedad privada. Para ellos, nuestra sociedad sería injusta y mal organizada. Necesitaría un impulso, ¿no?, un avance. Los humitas no tendrían el objetivo de intervenir en la Tierra, pero sí enviarían advertencias sobre peligros o amenazas, más que todo entre nuestra propia civilización, como por ejemplo conflictos bélicos. Según los humitas, la Tierra sería una especie de granja humana, un campo de observación y experimentación de numerosos grupos de extraterrestres. Hasta el día de hoy estaríamos recibiendo mensajes de estos alienígenas. Uno de los últimos habría sido hacia el año 2019 en septiembre, donde ellos exponen que el fin de la humanidad podría ocurrir en el año
2190. Ponen incluso esa fecha que parecería bastante lejana, 2190. ¿Y qué sería? Sería el fin de la humanidad. Ahora, ¿qué llama la atención de esto? Que ellos dicen que el fin de la humanidad lamentablemente sería una extinción masiva de todas las especies de la Tierra y estaría relacionado a la contaminación y el cambio climático. O sea, mucha esperanza no dan. Ellos dicen que sería una extinción total. No sé si dentro de esas especies estaría también la extinción total de la raza humana. Pero este mensaje del fin de los tiempos no cuadra con el mensaje profético original de otras civilizaciones que sí pertenecen a un contacto real y que sí pertenecen a humanidades que realmente pues han querido venir a advertir y ayudar aquí en el planeta Tierra. El mensaje profético advierte que sí, va a haber un fin, va a haber una destrucción del sistema establecido, pero que el planeta va a reverdecer. Vendrá un nuevo tiempo, el planeta cambiará de dimensión y habrá una nueva humanidad. Es decir, te habla de una esperanza, de que la vida va a tener continuidad, no solamente la vida humana, sino las especies animales, vegetales, es decir, todo se va a restaurar. Así que ese desenlace que plantean los sumitas está alejado del desenlace que plantean todos los mensajes proféticos que provienen de la fuente original. Por supuesto, el contacto humita no ha estado alejado de la gran polémica de que, bueno, si esto realmente habría sido un fraude. Toda esta información sobre este supuesto contacto es interesante, pero los entendidos de la ufología de España y Francia siempre consideraron que este caso debe haber sido un engaño. De hecho, en 1993, el psicólogo José Luis Jordán Peña confesó a la policía haber cometido este fraude durante casi 30 años. Miren esto, que es una confesión fuerte por parte de una de las personas fuertemente implicadas a este caso. Dijo que había cometido fraude durante 30 años con esto. Impresionante, ¿no? No obstante, su confesión también ha sido cuestionada, es decir, los defensores de todo esto dicen que no, que él ni siquiera habría dicho eso, de que esta confesión podría ser falsa. Y otro asunto extraño es que hubo varios avistamientos de ovnis en España que tenían el símbolo humita debajo. Hay fotografías de esto, ahora la voy a mostrar, donde supuestamente las naves con el símbolo humita habrían surcado los cielos de España. Entonces, los defensores de los humitas dicen que la confesión de José Luis Jordán Peña es falsa, de que él nunca habría dicho eso, y por otro lado, pues los que han desmentido el tema de los humitas dicen que esta sería una de las tantas pruebas para decir que todo es un fraude, porque él mismo lo habría reconocido. Así que estaría esa confesión del supuesto fraude, pero también es controversial. La información de los humitas pudo haber sido creada como una operación psicológica, pero es una bastante elaborada. Lo más enigmático son esos ovnis que portaban el símbolo. Se podría pensar que sí hubo mensajes alienígenas, pero que fueron manipulados por terceros. O sea que hay otra teoría que algunos dicen que sí que hubo contacto, pero que una parte de esos mensajes y todos los detalles que rodearon al contacto fueron tocados o manipulados por terceros para de alguna forma darle un sentido distinto a ese contacto. Vamos a ver el símbolo humita, es este que vemos acá, que parece, bueno, como dos tridentes unidos, tiene 6 lados principales y eso también llama la atención, ¿no? Ese símbolo del 6 como dos tridentes, ya ustedes saben que el tridente, ¿no?, como símbolo de Poseidón, de la Atlántida, representa la Trinidad satánica, el mismo trinche de Lucifer o de Satanás, ¿no? Ahí hay mucha simbología de estos dioses antiguos, por supuesto, de carácter negativo, y este símbolo nos hace recordar a ese tridente, pero son dos tridentes unidos y daría como resultado el 6, que también es un código que ha sido fuertemente utilizado por las razas negativas. Además, es un símbolo que se parece bastante al símbolo del jazz de los bereber de África. Estas culturas africanas que fueron fuertemente influenciadas por los Chitauri, dioses antiguos reptilianos que ellos denuncian que viven bajo tierra y que contactaron hace mucho tiempo a estas tribus enseñándoles sacrificios y prácticas antinaturales, ¿no?, como consumir sangre, flagelarse el cuerpo, bueno, rituales ahí con ciertas cosas místicas, bebidas alucinógenas. Todo esto que se enseñó en África fue por parte de los Elohim, que por allá se les conoció como Chitauris. Y ellos representan en sus símbolos, pues parte, ¿no?, de este legado Chitauri, con este símbolo que es el jazz, que como vemos también muestra esos 6 lados, parece dos trinches unidos de lado a lado y es bastante parecido al símbolo de los humitas. Tiene una semejanza. Entonces algunos lo relacionan de que ya la tribu bereber
que es una tribu pues bastante antigua, ya tenía un símbolo como estos y quizás asocian que quienes contactaron a esta tribu y los sumitas podrían tener alguna relación. Pero bueno, esto lo comento como dato curioso porque no es algo que realmente se pueda comprobar al 100% de que los bereber hayan sido también contactados por los humitas. Estas son las fotografías de las naves y a mí estas fotografías me generan serias dudas. Ya ustedes saben que yo soy profesional en el diseño gráfico, en el manejo y la edición de imágenes. Y claro, yo esto no lo veo muy convincente. Si ustedes me apuran, para mí esto es un montaje. El tema del platillo volador con el símbolo ahí abajo, esto yo apenas cuando ya tenía una semana estudiando la carrera, ya podía hacer incluso un montaje mejor que esto. ¿Por qué considero que es un montaje? Bueno, este símbolo que se ve debajo de las naves, vemos que las naves se les puede ver de varios ángulos. Y claro, cuando tú tomas un símbolo y quieres colocarlo sobre una imagen que está en diferentes ángulos, tú ese símbolo tienes que distorsionarlo para que el ángulo se vea bastante similar al ángulo que tiene el objeto. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que está aquí, donde estoy moviendo el cursor, la distorsión del logo, desde mi punto de vista, no se ve como algo natural, ¿no? Como una distorsión natural o como una inclinación natural del logo junto con la inclinación de la nave. Esto se ve muy distorsionado. Por acá también se ve más de lo mismo. Aquí la nave está volteada. El símbolo aquí se ve como medio estirado. Además de las serias dudas que, bueno, genera el hecho de que esto realmente sí sea una nave, ¿no? Porque claro, estas son las fotografías que circularon. Yo estas fueron las que encontré. Seguramente habrá otras por ahí, pero a mí estas fotografías no me dicen mucho, ¿no? Lo más probable es que sea un montaje, como ha sucedido en muchas ocasiones. Ahora, vamos a suponer que la nave sea real, es decir, que sí se fotografió esa nave, pero el tema del símbolo aquí pegado abajo sí a mí no me convence para nada. Ahora, si tenemos en cuenta de que la nave es real, de que esto fue un avistamiento, obviamente estas no son las naves de los contactos por parte de las fuerzas positivas. Las naves de la luz son bioplasmáticas, tienen formas diferentes, son más brillantes. Esta, por lo que se percibe en la imagen y algunas otras representaciones a color que he visto, se ve de esas de metal inerte, de esas metálicas parecidas a los grises. Entonces, ese es otro punto importante para descifrar la naturaleza de esta raza, si es que realmente el contacto existió. Recordemos que hay dudas de que el contacto haya existido. Entonces, yo voy a colocar los dos escenarios a esta altura del video, ya para ir sacando unas conclusiones iniciales. Si el contacto fue real, vamos a suponer que sí, que una civilización se contactó con personas por allá, primero en Francia y luego en España, fue un contacto que no pertenece a las razas positivas, a las humanidades que han venido a ayudar y a impulsar a esta humanidad. Esto fue un contacto de la otra fuerza, de razas oscuras. Los humitas son una raza regresiva, son de estos contactos fenomenistas que se comenzaron a hacer en aquella época de los años 60 más o menos, donde comenzó todo el boom de la nueva era. La nueva era con sus falsos contactos de Astar-Sheran, de los arturianos, de los humitas, y bueno, y no recuerdo que otras razas comenzaron supuestamente una oleada de contactos para crear a partir de ahí sectas, grupos espiritistas, grupos de fanáticos que, bueno, comenzaron a reunirse en torno a esa nueva era que tuvo sus inicios con Elena Blavatsky y algunos otros. Entonces la nueva era reunió una serie de prácticas esotéricas, místicas y creó un movimiento mundial que incluso este movimiento incluye el tema ufológico, el tema de contacto extraterrestre. Y claro, la nueva era es bastante atractiva. Dentro de eso hay documentos como el Curso de Milagros, el libro Durantia y algunos otros textos que tienen un compilado de información que puede descrestar al buscador. Entonces, el contacto humita, si es real, hace parte de los contactos de las razas negativas para impulsar el fanatismo de la nueva era desde aquel entonces. Y la otra posibilidad es que todo sea falso, que esto haya sido un montaje y que no hubo ningún tipo de contacto. Ahora, físicamente, ¿cómo serían los humitas? En cuanto al aspecto físico, se cree que son muy similares a los seres humanos, pues consiguieron pasar desapercibidos entre nosotros. Estos podrían tener rasgos nórdicos y carecer de la capacidad de hablar, pues se comunican por medio de la telepatía. Esto es característico también de estos tipos de contactos. No pensemos que el contacto telepático es solo de la luz o solo de las razas negativas. Todas la utilizan. Entonces es normal. Su sociedad estaría bastante avanzada en comparación a la nuestra
y se centrarían especialmente en el desarrollo de su tecnología. Se dice que los sumitas buscan transformar la educación global para mejorarla. Estos extraterrestres querrían compartir todos sus conocimientos técnicos para ayudarnos a avanzar. Bueno, normal, como todos los contactos de esta nueva era. Ellos se dicen que son tipo nórdicos, como Micaela Star Sheran y el Comando Astar también se muestran de esa forma, ¿no? Se quieren mostrar parecidos a los pleiadinos, y esto lo hacen como para que los seres humanos no tengan miedo de contactarse con ellos, porque claro, si ellos dicen, no, somos reptilianos, somos grises, tenemos cabezas de animales, difícilmente una persona quiera tener relación con este tipo de contacto, pero si ellos dicen que son altos, nórdicos y parecidos a nosotros, ya el contacto se hace mucho más cercano. De acuerdo con las cartas enviadas por estos seres, su planeta Humo es muy similar al de la Tierra. Este posee agua en un 61% de su superficie y tienen una gran diversidad de flora y vegetación. Al parecer, estos extraterrestres tienen unas viviendas bastante particulares. Estas se encuentran en lo alto de una especie de torre, pudiendo descender para resguardarse ante las inclemencias del clima. O sea que sus casas serían construcciones que estarían a una altura importante, ¿no? Como especies de casas en el árbol, según lo que ellos describen, ¿no? De cómo tienen organizada su civilización. Entonces dicen que el planeta de ellos tiene también un alto porcentaje de agua. Por supuesto, cuando uno investiga sobre el planeta Humo, se habla de que es un exoplaneta ficticio. ¿Y por qué? Porque la única fuente que se tiene para corroborar esto es las cartas de los sumitas, cuyo contacto está en tela de juicio porque hay bastantes indicios de que pueda ser un fraude. Y si es un fraude, pues obviamente este planeta no existiría. Entonces ese planeta sería igual de ficticio que el contacto de los sumitas. Pero vamos a hablar de la polémica, porque hay más polémica aún en todo este caso. El trasfondo del caso. Buena parte de la sociedad dio por hecho que el caso Humo era completamente verídico. Desde aquel entonces, recordemos que hubo una oleada de supuestos contactos de civilizaciones extraterrestres en los años 60. Comenzó en los años 60. En los 70 también hubo, y en los 70 hubo falsos contactos o contactos por parte de la fuerza negativa, pero también hubo contactos por parte de la fuerza positiva. Aquí hemos hablado varias veces del contacto acá en América Latina de Enrique Castillo Rincón, en Europa de Billy Mayer, y a Enrique Castillo Rincón lo contactaron los pleiadinos, un contacto real, una humanidad positiva, que siempre ha estado cercano al impulso espiritual de la humanidad, pero también fue contactado por seres oscuros, supuestamente de la sexta dimensión. Entonces, en esa época la oleada de contactos fue impresionante. Mucho más con la publicación de las imágenes y el aval de, supuestos expertos en ufología, ¿no? Incluso un sacerdote sevillano llamado Enrique López Guerrero dio fe de la veracidad de la historia, aunque algunos, incluyendo seguidores de la ufología, que pusieron en duda todo este tema, no fueron escuchados, porque claro, es más impresionante creer una historia fantasiosa de un posible contacto con todo lo que rodea esta situación. Es más fácil aceptar eso que dudarlo, ¿no? Que ponerlo ahí en punto suspensivo para investigarlo, para ver si realmente es verídico o falso. A nosotros nos gusta más creer, es más fácil para nosotros creer que investigar y comprobar las cosas. Miren que mucha gente aceptó que las fotografías eran reales, y esto, con un sencillo análisis, al menos te puede generar muchísimas dudas, pero el que no conoce de imágenes y esto, pues se puede tragar el cuento completo. No fue sino hasta los años 80 cuando salió a la luz un escándalo protagonizado por Eduardo Gómez Arenas, uno de los propulsores del caso Humo y fundador de una secta de carácter interespacial. Como no puede ser de otra forma, se creó una secta en torno a este caso. Se supo que este hombre había cometido abuso de tipo sexual hacia varios jóvenes. Miren hasta dónde llegó este escándalo y cómo los engañaba, porque él les estaba prometiendo llevarlos con él hacia el planeta Humo. Entonces, claro, ellos decían, uy, yo me quiero ir a Humo, y terminaban accediendo a ciertos favores de tipo sexual de este señor. Y ese escándalo estalló. Otro avesado periodista logró entrevistar a uno de los expertos en la materia, José Luis Jordán Peña, el que dijo que había mentido por 30 años, y este dijo literalmente, he sido el autor de Humo, o sea, se inventó toda la historia. Es un experimento que hice para estudiar la crueldad del hombre, pero se me fue de las manos, dijo él. También contó que algunas agencias de inteligencia extranjera le habían ayudado en este propósito.
Después, el periodista probó que las famosas fotos eran solo trucos de imagen, o sea, estas. Vuelvo y repito, yo que soy un profesional en la materia, yo les puedo asegurar que esto es un montaje. Yo podría crear imágenes de este tipo, ¿no? De ovnis y todo esto, que ustedes no serían capaces de identificar si son falsas o son verdaderas. Yo podría crear esas imágenes y yo me puedo inventar aquí en el canal, miren, yo vi esto, tuve este avistamiento y les tomo unas fotografías y yo aquí les muestro las imágenes, incluso puedo hacer edición de video con esto y la gran mayoría yo les aseguro que me creen. Y solamente podría desmentirme o darse cuenta, bueno, si tiene un ojo suficientemente entrenado, alguien que sea también profesional en la materia, que pueda detectar algún detalle y decir, uy, esto está raro. Entonces ya les digo yo que estas imágenes no tienen para nada buena pinta. Esto es una falsificación y hubo gente en esa época que se dio cuenta. Pese a esa confesión del señor Luis Jordán Peña, que también fue hecha pública, todo esto se publicó, muchos no quisieron creer que todo el caso Humo no era más que una farsa. Y es normal, por más que se le diga a la gente que es falso, la gente prefiere creer que es real porque, bueno, todo esto genera un sensacionalismo. Les quitas la ilusión a esas personas de creer en algo extraordinario. Oh, qué mensajes bonitos, las naves, el contacto. La gente no quiere despegarse de eso. Hoy en día se dice que los humitas aún están entre nosotros y que además tienen cuentas en redes sociales en donde siguen dando enseñanzas a los terrícolas, sobre todo en Twitter. Bueno, ya esto llegó a una dimensión que hasta tienen redes sociales y hablan por ahí. Bueno, ya este cuento, desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de sentido. Lo de los humitas, los mensajes que dan, pero vuelvo y repito, en caso de que el contacto haya sido real, vamos a suponer que sí, que gente vio naves, que recibió mensajes. Caso de que sea así, es un contacto de la fuerza oscura. Esto no es un contacto de la luz. Promueven el tema del orden global porque según ellos lo establecieron en su planeta y les funcionó y quieren que la humanidad lo haga aquí. Un sistema basado en la tecnología, un orden global básicamente. Además de eso, el mensaje supuestamente profético que dan no tiene ningún tipo de esperanza porque hablan de una extinción total y bueno, tienen muchos otros mensajes que yo he visto por ahí en algunos videos que no tienen ningún tipo de sentido y quienes conocen de la disputa de estas dos fuerzas que habla Apocalipsis 12, el dragón y sus ángeles y Miguel y sus ángeles, sabe detectar cuando en un contacto está la influencia del contacto negativo o la influencia del contacto positivo. Por lo tanto, si el contacto fue real, fue del dragón y sus ángeles. Y si no, entonces, pues todo esto fue un engaño. Todo esto se lo inventaron, las fotos, todo esto, y nunca hubo un contacto como tal, más allá de la histeria colectiva que esto generó. Entonces, en esto yo resumo mi visión y mi investigación y lo que pienso, ¿no?, del caso Humo. Esto es una falacia. Haya sido contacto o no, todo es mentira. Es una falacia. Ya sea que haya sido un contacto de fuerzas negativas o que se lo hayan inventado, todo es una falacia. Y esto se difunde en canales de YouTube, en algunos medios de comunicación, supuestamente que siguen recibiendo contactos de los humitas, pero están engañando a la gente con el supuesto contacto de humo. Yo les diría, dejen de vender humo, como se dice por ahí, ¿no? Vender humo es vender fantasías, algo etéreo. No sigan vendiendo el humo del contacto de humo, porque esto es una falacia. Así que no es más, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios de todo esto si ya conocían del caso Humo. Y bueno, por ahí me lo pueden dejar. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.